Hola, muy buenos días a las personas que se encuentran hoy acompañándonos sábado 11 de diciembre del 2021 en este conversatorio. Bienvenidos a nuestro 13º programa y antepenúltimo del 2021. Les saluda Elibet Lara de la ciudad de Cali. De nuevo para agradecerles por haber aceptado nuestra invitación. Hoy nos acompañan 5 profesionales los cuales desempeñan un rol muy importante dentro de la propiedad horizontal. Tenemos a Marjorie Galeso, ella es comunicadora social, es consejera del conjunto residencial donde vive y trabaja en temas de liderazgo y comunidad. Asimismo tenemos a Lucero García, ella ha trabajado en el sector financiero y desde el 2017 ha estado vinculada en varios conjuntos en la posición de consejera, aportando a la mejora de procesos y convivencia. Estas 2 personas que acabo de mencionar son de la ciudad de Cali. Se debe resaltar que ambas han participado en seminarios, conferencias y diplomados de PH. También nos acompaña Ángela Sandoval de la ciudad de Bogotá. Ella es administradora de propiedad horizontal con experiencia de 3 años. Uno de los logros importantes que ha tenido Ángela en esta trayectoria ha sido la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y a nivel de convivencia ha mejorado el acercamiento entre vecinos. Su objetivo o su moto es crear sentido de pertenencia en los copropietarios. Asimismo tenemos a Sandra Inés Vázquez desde la ciudad de Cali. Ella es consultora en gestión documental y propiedad horizontal y también ha sido parte del Consejo de Administración. Asimismo, tenemos a Esteban Gómez desde la ciudad de Medellín, abogado en propiedad horizontal. Y es la persona que nos va a servir de apoyo jurídico en ese conversatorio. ¿De qué forma? Guiándonos y orientándonos. Hay que recalcar que este conversatorio no vamos a resolver casos, ¿sí? Que los profesionales que hoy nos acompañan nos van a hablar desde su experiencia. La idea es tratar de establecer alternativas de solución a los temas que vamos a tratar. ¿Listo? Agradezco a todos por haber aceptado la invitación, por el valioso tiempo, por compartir sus conocimientos y experiencias con este auditorio. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que esta charla está siendo grabada y estará a disposición de la audiencia en nuestro canal de YouTube en Actores en la PH. No olviden suscribirse, activar la campana y compartir con sus comunidades. Y el día de hoy, nuestro conversatorio es ¿qué tan comprometido está el copropietario con su copropiedad? ¿Listo? Bueno, muy buenos días, mis queridos invitados. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Por favor, primero las damas. Empecemos por Marjorie. ¿Cómo estás, Marjorie? ¿Cómo te acaba de ir? Buenos días, Elibet. Pues muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a este conversatorio y pues espero que el día de hoy podamos tener una charla muy amena y además que aporte mucho a todos los participantes de este evento, que te felicito. Me parece que Actores de la PH es una muy buena iniciativa que nos ha ayudado mucho y que nos ha enseñado muchísimas cosas. Gracias. Gracias, Marjorie. Bueno, Sandra Inés, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias, con mucha expectativa de conocer diferentes casos que les hayan pasado desde el lado de diferentes actores que tenemos en la copropiedad y mirar de qué manera han sido exitosamente resueltos, sin duda alguna, para muchas personas. Y los que no hayamos podido resolver, pues encontrar unas opciones y entre todos llegar a que busquemos como ese objetivo que tenemos desde el lado de los copropietarios, que es vivir muy bien y que contemos con administradores muy competentes también, que se unan a esa felicidad que debe ser el vivir en copropiedad. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Sandra. Bueno, mi querida Lucero.
Muy buenos días para todos. Gracias, Libe, por esta invitación. Gracias a usted también por tomarse ese tiempo de querer que la comunidad en general conozca sobre propiedad horizontal. Pues realmente nosotros como consejeros, cuando empezamos como consejeros, pues no sabemos absolutamente nada. Y bueno, aquí vamos a aprender de todos con nuestras experiencias y con mucha expectativa, como dicen las compañeras. Gracias. Ok, gracias, Lucero. Ángela, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Elibet. Muy buenos días a todos. Igual que Sandra, con muchas expectativas también, recalcando que este trabajo no es solamente del administrador, de todos los actores de la PH. La señora Lucero decía que cuando iniciaba no tenía ningún conocimiento, y pues de eso se trata, de trabajar en equipo, de sacar el tiempo para capacitar, de preguntar, de direccionar todos como un equipo de trabajo. Y bueno, pues bienvenidos. Esperemos que en este día todos aprendamos de cada uno y podamos ponerlo en práctica. Así es, Ángela, ese es nuestro objetivo, crear esa cultura de capacitación, trabajar en equipo y bueno, vamos a ver en qué terminamos. Y por último, nuestro abogado, nuestro apoyo jurídico, el señor Esteban Gómez. Muy buenos días, Esteban. Buenos días, bienvenido. Elibet. Gracias a ti, muchas gracias por esta invitación. Y pues no, contento, a la expectativa de que puede, qué es lo bonito que va a salir de este conversatorio, esperando pues que logremos llegar como tú lo dijiste, no vamos a solucionar aquí conflictos ni casos, pero sí podemos tranquilamente, de todo lo que conversemos como actores de la PH, vamos a lograr unificar conceptos y, ¿por qué no?, direccionar a las actuaciones que podemos tener todos desde cada uno de nuestros cargos o lugares, que sería como propietario, como consejero, como administrador, y los otros que van a estar ahí también pendientes. Y acá vamos a intentar entonces darle luces a todas estas situaciones. También estoy, como dijo Sandra, ansioso de escuchar esas cosas esos casos, esas situaciones que se han venido presentando, sobre todo al interior de los consejos, y muy orgulloso de ser el único hombre entre estas 5 mujeres. Muy bien acompañado. Gracias. Bueno, como lo decía nuestro flyer, la temática de hoy es el sentir en su copropiedad. Nosotros dentro del flyer generamos unas preguntas, ¿sí? ¿Qué tan comprometido se encuentra el copropietario de hoy en día? ¿Cuáles podrían ser los beneficios de contar con propietarios comprometidos? Y la última es, ¿está su copropiedad en las manos indicadas? A ver, ¿a quién le damos la palabra? ¿Quién quiere arriesgarse en este conversatorio a abrirla? Vamos, no sean tan tímidos, chicos. Sandra, tú eres mi favorita. No. ¿Qué tan comprometidos estamos? No, o sea, yo pienso que sí, hay compromiso de todos, está el sentido de pertenencia también cuando adquirimos una unidad privada en un conjunto residencial y demás, pero hay muchísimo desconocimiento. De pronto las cosas no se hacen premeditadamente con una mala intención o una mala gestión o pensar en que se va a obrar mal, ¿no? Pero sí el desconocimiento nos lleva a tomar malas decisiones o, más allá de malas decisiones, de pronto decisiones inadecuadas, ¿sí? Y desconocemos de que no somos el único propietario de nuestras zonas comunes, sino que somos muchos y la decisión que tomemos va a afectar a ese gran grupo de copropietarios. Entonces, es como entrar a analizar, entrar a generar esa conciencia de que todos, absolutamente todos los actores y todas las personas que estamos inmersas en una copropiedad debemos estar lo suficientemente capacitados, estar muy abiertos a consultar,
a buscar estos profesionales competentes que nos guíen, porque no podemos desconocer que de pronto cierto grupo de personas tengamos competencias o somos conocedores o la experiencia nos ha dado cierto conocimiento, pero no debemos desconocer de que hay profesionales expertos en cada área que se necesita contar con esa experiencia, con esa guía para llegar a generar lo que decía inicialmente, aquí todos debemos vivir bien, y en la medida que estamos viviendo bien todos, el administrador es partícipe también de ese vivir bien, y que si está prestando servicios en nuestra copropiedad, pues es una persona que va a hacer sus cosas bien porque se siente bien en una copropiedad que sabe manejarla en medio de tantas circunstancias que se van generando en el día a día. Gracias, Sandra. A mí me gustaría escuchar a Ángela, ¿sí? Ángela, recordemos que Ángela es administradora. Ángela, ¿tú qué piensas? ¿Estamos nosotros comprometidos, los copropietarios? ¿Nos hace falta? O como dice Sandra, ¿no? ¿Es de pronto el desconocimiento? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo pienso que la gran mayoría de los copropietarios están comprometidos. Lo que pasa es que les hace falta como el direccionamiento. Nos hace falta a veces saber cómo podemos aplicar lo que nosotros tenemos. Hace falta mucho la escucha. Hay muchos copropietarios que tienen excelentes ideas. Hay otros que también por desconocimiento erran en muchas cosas. Es muy importante escuchar todas las ideas. El saber comunicar, el tener una comunicación asertiva con ellos, el saber direccionar. Esto es lo que creo. Ok. Pero las comunidades se puede trabajar excelentemente haciendo propuestas, escuchando las propuestas, direccionando bien las cosas. No. Señor Esteban, usted desde su punto de vista jurídico, ¿qué nos puede decir al respecto? Y adicional a eso le hago otra pregunta. Ángela acaba de hacer una apreciación muy importante. ¿De quién cree usted que es el compromiso de dirigir a esas personas? ¿De nosotros mismos como copropietarios o del administrador? Ojo, son 3 preguntas allí en una, ¿no? Bueno, vamos por la primera. Dale. Digamos que desde el punto de vista jurídico y legal, no habría como un parámetro o, digamos, unos lineamientos para decir cuán comprometido puede estar un propietario o cualquiera de los actores de la copropiedad, ¿cierto? O sea, ahí no va a haber un medidor, ¿sí? Sin embargo, en términos generales, lo que podemos decir es que el principal, o diría yo, el principal comprometido en el tema de la propiedad horizontal debemos ser los propietarios, ¿cierto? Ese debería ser el principal actor en ser comprometido. ¿Cuánto? Lo irá diciendo su actuación. Ahora, ¿cómo comienza el compromiso? Sería lo interesante. El compromiso comenzaría porque todos los propietarios deben entender y aprender, asimilar que el reglamento de propiedad horizontal debe ser de total conocimiento. Uno, como mínimo leer el reglamento de propiedad horizontal. Segundo, entender la ley general de propiedad horizontal, la ley 675/2001. Entender o conocer, al menos que existe ese régimen y que hay esos serían los lineamientos para uno determinar si conoce o no conoce, ¿cierto? Su aplicabilidad ya dependerá de la conjunción de todos los actores, ¿cierto? Entonces, tiene que estar comprometido el propietario que es consejero, el administrador, obviamente, el contador, el revisor fiscal, inclusive el personal de vigilancia y aseo. Los terceros también tienen que tener un compromiso. ¿Cómo hacerles entender que tengan ese compromiso? Yo creo que ahí la clave la tendría la administración. No puede perder la administración nunca desde su foco, que él también es un actor pedagógico, ¿cierto? La administración es la que debe empezar a observar en ese punto de la gestión administrativa, debe tener conocimiento y observancia de quién es el propietario comprometido y quién es el que no se compromete para tratar de llamarlo, de atraerlo, de hacerle, de provocar el interés por ese compromiso. Que hay unos que se comprometen más que otros
y que a veces exageran. Eso sucede en todas las copropiedades, ¿cierto? Pero también hay otros que lamentablemente son indolentes, son indiferentes, no asisten a las asambleas, no les interesan las decisiones, curiosamente y lamentablemente. Esos últimos son los que siempre estarán cuestionando las decisiones, pero yo como propietario no puedo cuestionar una decisión de la cual yo no participé, o mejor dicho, por la cual yo opté no participar, no asistiendo a las asambleas. Entonces ahí el compromiso debe estar en la medida de que cada propietario debe entender que está en propiedad horizontal, que hay un régimen que hay que respetar, que hay que conocer, pero sobre todo entender que somos un tejido social y ese tejido social no se puede destruir por diferencias subjetivas. Ese sería lo primero. La segunda pregunta que me hiciste fue ¿cuál? Te decía sobre de quién es que si el administrador tiene la obligación de ser esa guía con los copropietarios. Pues la obligación, yo no diría que la obligación, yo creo que es uno de sus deberes y es una de sus funciones, ¿cierto? Recordemos que el artículo 50 y 51 nos habla de la naturaleza y las funciones del administrador, que esas funciones se van a complementar o se van a ampliar en determinado aspecto bien estructurado en los reglamentos de propiedad horizontal y que siempre va a estar pensando en la sana convivencia, en los 5 principios orientadores del artículo 2 de la ley 675, el debido proceso, en fin, pero esa sana convivencia ya le está diciendo al administrador, ojo, usted es uno de los principales actores y como administrador, como esa persona que fue elegida para administrar los recursos, los bienes comunes de toda la comunidad, de la copropiedad, usted debe propender por la conservación de los bienes comunes. Eso se hace a través de campañas pedagógicas, no solamente sobre actuaciones de mantenimiento, no, hay que ser incisivo con la comunidad, hay que hacer el llamado a la unión, a la convivencia, a la tolerancia. Entonces ahí no sería una obligación como tal, sino que sería uno de sus deberes dentro de sus funciones. Esa sería mi primera apreciación. Ok, gracias, Esteban. Niñas, Marjorie y Lucero, ¿qué opinan al respecto? Bueno, bueno, Lucero, hágale. Gracias. Pues estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Sandra y todos aquí. Sí hay sentido de pertenencia de los propietarios, pero yo lo veo como más de su parte privada, más no de la parte común. Entonces, la verdad que por más que usted hable con las personas, no están interesadas en leer, en informarse. Quieren que todo esté como molidito o, bueno, pues hágalo usted. Y yo creo que ahí, como decía el abogado Esteban, todos tenemos que trabajar en comunidad porque muchas veces hay personas que no se dan cuenta del error que están cometiendo y 2 ojos pueden ver más que se fue la idea. ¿Que 2 o que 1? Sí, entonces pienso que eso es lo que falta, ¿no? Y que el administrador, como decía Esteban, participe más en comunicar, porque esa es una de sus funciones. Y hay algunos que realmente, pues no todos, pero no les interesa que su comunidad se informe. La verdad que yo he sentido eso, sino por interés de cada persona que quiera aprender, pero de resto es muy poco. Bueno, Marjorie. Bueno, yo pienso que construir comunidad es un proceso que no es sencillo. Es muy difícil decir, no, la gente sí quiere, no lo hace, le da pereza, no le importa, porque yo creo que todos queremos hacer parte de una comunidad, que la comunidad crezca, que la comunidad participe y tenga logros en común. Eso es como un sentir de todas las personas. Pero resulta que nosotros llegamos a los puntos residenciales y no sabemos quién es el vecino, no conocemos absolutamente nada y entonces ahí hay que construir una comunidad. Y una comunidad se construye a partir de una estrategia de comunicación
en la que primero la gente se conozca, adquiera confianza y a partir de ahí surjan los liderazgos en medio de un punto residencial. Porque está claro que no todo el mundo se va a postular para consejero, que no todo el mundo va a ser parte del comité de convivencia, y eso está bien. Es decir, yo pienso que hay personas que sí dicen, vea, yo prefiero delegar en manos de un líder de la comunidad para que él se haga cargo de desarrollar esos procesos de la comunidad, porque no todo el mundo tiene la disponibilidad de tiempo o la disponibilidad de querer hacerlo, o no lo sabe hacer o no le interesa hacerlo, pero apoya a los líderes que realmente lo hagan. Yo creo que lo que nos ha faltado al interior de los puntos residenciales es el desarrollo de una estrategia de comunicación que nos lleve a identificar quiénes son esas personas que quieren estar enfrente del Consejo de Administración, enfrente del Comité de Convivencia, enfrente del comité para aprender a hacer el reciclaje, de los que acompañan al administrador, de los que hacen la veeduría. No todos estamos ni capacitados ni con la disponibilidad suficiente para asumir todos estos roles. Pero yo pienso que un buen administrador y un buen consejo de administración hace ese trabajo de identificar quién es su comunidad, o sea, quiénes son los que viven en ese punto residencial, para de esa manera como canalizar de la mejor forma los liderazgos, la comunicación, la participación, y también que se abran los canales para que la gente se manifieste. Eso es lo que me parece. Ok, entonces podemos decir que compromiso hay. ¿Sí? Sí, ¿Es lo que... yo pienso que la gente sí, o sea, la gente dentro de los puntos lo quiere hacer. Y mucha gente comprometida en primera línea, mientras que hay otros que prefieren estar atrás de esas personas que lo hacen. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar a mirar, a ver, bueno, ¿quiénes son los que realmente están dispuestos a estar delante por ejemplo, en mi punto, por decirle algo, 192 propietarios, pero de esos 192, pongamos que hayan 30 a los que les interese ser del Consejo de Administración, de los diferentes cargos que hay dentro del punto. Entonces, no quiere decir que los otros que no están enfrente no quieran comprometerse. Lo que pasa es que es otra manera de participar dentro de los procesos de la comunidad. Pero es ahí donde está el trabajo del Consejo de Administración y del administrador, de analizar bien eso y canalizar ese compromiso de cada proyecto. Entonces, te entiendo bien, Marjorie, propones que esos, llamémoslo así, esos segunda línea, ¿cierto?, que están pasivos y que tienen ese compromiso, como despertarlos y volverlos activos a que participen, y sería por medio del Consejo de Administración. ¿Ustedes qué opinan? Sí, a mí me parece que sí, pero además también es que también deberíamos abrir canales de comunicación o medios de comunicación al interior del conjunto, en lo que nosotros también capacitemos a la gente sobre propiedad horizontal. O sea, que la gente también aprenda de propiedad horizontal. Porque a veces no es que la gente no quiera, sino que no tiene tal vez las herramientas exacto para hacerlo. Listo, gracias, Mario. Yo veo por allí a Sandra moviendo la cabeza. Dale, Sandra. Ya, y no, luego Esteban. Quería hacer un comentario respecto de pronto al concepto que manejaste ahorita de segunda línea. Yo pienso que tenemos que tratar o buscar otra forma de expresar y no generar ese tipo de subdivisiones, ¿sí? Lo que decía Marjorie es muy importante. Todos estamos comprometidos, creo, desde el punto de vista que compramos en una unidad. Tenemos el concepto que vamos a vivir con otras personas. Entonces, pero no a todas las personas les gusta pertenecer a esos grupos. Muchas razones, porque definitivamente no les guste, o porque el mismo desconocimiento los lleva a tener ese temor de participar y formar parte de grupos que se necesitan. De todas maneras, también la campaña es: todos deberíamos ser en algún momento dado consejeros, porque eso nos permite también conocer más a fondo, conocer más en detalle la copropiedad, saber más en detalle cómo se gestiona, y eso daría unos mejores resultados. Entonces, de pronto sí es como un llamado a que no generemos
como de pronto ese tipo de conceptos de divisiones, sino no, somos todos los copropietarios y en un momento dado vamos a hacer, queremos o nos va a llamar la atención porque estamos viendo que las cosas se hacen bien y yo también quiero ser partícipe de evidenciar de que las cosas se hacen bien. Entonces es más bien tomarlo como un solo grupo. Ok, gracias, Sandra. Me parece muy acertada tu apreciación. Esteban, perdón, ¿sabes por qué? Tienes razón, Sandra, porque si empezamos desde este momento, empezamos como a hacer esa división, entonces no, vamos a dividir más de lo que ya estamos divididos. Sí, ¿Sí? es probable, o sea, puede tener esa tendencia, entonces es mejor no, es tomarlo el grupo de copropietarios o la copropiedad como tal, en conjunto. Señor Esteban. Señora Olivet, muchas gracias. A ver, ¿qué sucede? Voy a hacer 4 acotaciones cortas, 3 con respecto a lo que dijo Marjorie y 1 con respecto a lo que dijo Sandra, porque todo deriva ahí en lo que dijo Sandra. Entonces, desde mi punto de vista, obviamente, ¿cierto? Lo primero, los canales de comunicación. Es importantísimo que un administrador sepa constituir y divulgar muy bien cuáles son los canales de comunicación que va a tener con la comunidad, ¿cierto? Para que no se presten las cosas a tergiversaciones, a que se desinforme, se altere información, se filtre información y se hagan los requerimientos de manera que no son, ¿cierto? Generalmente, en los canales de comunicación, por lo general, ya últimamente se hacen grupos de WhatsApp. Esos grupos de WhatsApp mal administrados, mal gestionados, mal estructurados, terminarán en divisiones. Y siempre vamos a llegar a bandos. Y esto no se trata de bandos. Lo dije ahorita, es un tejido social. La comunidad, la copropiedad, la propiedad horizontal es un tejido social. Y generalmente terminamos en bandos. ¿Quiénes están a favor del administrador o en contra del administrador? ¿A favor del consejo o en contra del consejo? ¿A favor del uno o del otro? Y eso no debería ocurrir. Esos canales de comunicación tienen que estar pensados precisamente para hacer la campaña pedagógica, para decirle a la gente, venga, usted es propietario, usted debe saber de propiedad horizontal. ¿Sabía usted que empezar como a hacer las campañas o llevarle la ley al propietario para que ese bichito de la curiosidad los pique? Pues, frase tan cliché. Lo segundo, no sé hasta qué punto sea el consejo, Marjorie, el encargado de hacer ese tipo de canalización o de individualización de quién está en la primera o segunda línea, quién está aquí. No, yo creo que el consejo ahí no debería inmiscuirse tanto, en tanto que el consejo de administración se supone la representación de nosotros los propietarios, porque los propietarios elegimos a un consejo para que representen nuestros intereses. Ahora, que esto se cumpla es deber de todos, ¿cierto? Y que el consejo de administración piense en los intereses generales más que en los personales, es una lucha que se debe llevar a cabo desde la comunicación asertiva, ¿cierto? Y desde que el mismo consejero entienda que él antes que consejero es propietario y que su compromiso, como lo dije ahorita, es conocer el reglamento, saber, conocer la ley y poder intentar entre todos los consejeros, teniendo cada uno esa funcionalidad mental de que representamos a los demás, representamos a un todo y que todos somos, ese todo no se puede empezar a subdividir, ¿cierto? No puede, ¿quiénes están en contra? No, ¿quiénes están a favor o quiénes se comprometen más que otros? No, la idea es que sus actuaciones por sí solas lleguen a eso, lleguen a demostrar que el trabajo en conjunto y en equipo con el administrador sea una cobija o sea un manto que cubra de buena vibra, de buenas intenciones, de que siempre va a primar el interés general sobre el particular y de que no se trata de individualidades. No es que yo como consejero tenga la prioridad de decir, es que a mí me parece esto, aquello. No, a mí me puede parecer, pero puede que a otra gente no. Entonces hay que buscar como un común denominador. Y en último, pues sí, las divisiones se dan, lamentablemente se dan. Hay que buscar entonces la manera de que, en la medida en que cada quien entienda cuáles son sus funciones. Usted propietario, cuando se reúne como asamblea, tiene estas funciones. Usted cuando es consejero, tiene estas funciones. El administrador tiene estas funciones. El revisor fiscal tiene estas funciones. El contador nos sirve en estas funciones, ¿cierto?
Desde que entendamos que todos tenemos unas funciones que cumplir, siempre mirando hacia un mismo norte, yo creo que ahí la división, o la brecha de las divisiones va a ser cada vez más corta. Ese sería mi aporte al respecto. Bueno, Señora. gracias, Esteban. Niñas, no sé, ¿quién de ustedes tiene algo que aportar al respecto? Bueno, yo quisiera hacer un comentario y es que los propietarios realmente sí están muy comprometidos, no todos, pero la gran mayoría, pero hay otro problema que está dentro de las copropiedades y es los arrendatarios. No todos tienen esa cultura de compartir y de cuidar el bien, no les importa. Lo digo pues por experiencia de varias cosas que nos han pasado en dos conjuntos diferentes. Y con respecto de que sí, qué bueno que los consejeros, que los propietarios pertenezcan al consejo, es una tarea bien difícil. Todo el mundo se queja así y todo el mundo critica tanto al administrador como a los consejeros de turno. Pero a la hora de hacer una elección del consejo, yo les cuento que nosotros hicimos una asamblea extraordinaria citada a las 2 de la tarde y eran las 6 de la tarde para elegir 7 consejeros y casi que, mejor dicho, el último se metió porque ya eran muchas horas de estar. Solamente era eso, la asamblea, elección del consejo. Es increíble y ahí uno ve pues que realmente no hay un compromiso. ¿Sí? Mira, Lucero, que ese es un común denominador, ¿no? Ese es un Sí, por común eso. denominador al momento de que llega el punto de seleccionar a los consejos. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos que todos estamos comprometidos. Vamos a ir sacando conclusiones. Ya sabemos que todos estamos comprometidos porque si tú te comprometes a comprar un bien inmueble dentro de una propiedad horizontal, ya estás adquiriendo un compromiso, ¿cierto? Sabemos que hay más desconocimiento que compromiso. ¿Qué tenemos que hacer para que ese desconocimiento no sea tan grande? Capacitarnos, ¿cierto? Como lo decía tanto Sandra como Esteban, hay que capacitarse. Sandra hablaba de que si tú no sabes, debes de contratar a los profesionales idóneos, ¿cierto? Esteban hablaba de tener el mínimo conocimiento sobre la ley 675. Entonces, mi pregunta es, ¿qué debemos de hacer para que este copropietario, en el momento de la asamblea, pues no nos demoremos 2, 3 horas esperando a ver quién se postula, sino que sean copropietarios proactivos? ¿Qué podríamos hacer? Fuera de que ya sabemos que se debe de capacitar, pero ¿qué hace que ellos no se motiven? No sé, ¿quién quiere? Yo creo que es pereza, la verdad, porque como saben que hay unas reuniones y que hay que tratar de tomar decisiones, pienso que es más que eso, o sea, porque todos no nacimos aprendidos y en el camino es que vamos adquiriendo el conocimiento y cuando las personas se meten a ser consejeros y nunca han estado, pues empieza a aprender ahí al lado del administrador poco a poco, ¿no? Entonces yo pienso que a veces es un pereza que la gente le da cuando, es que si uno dice hay una reunión, no, pero una fiesta sí, pero una reunión para... Esteban, veo que abriste, gracias Lucero, Esteban, veo que abriste el micrófono, cuenta. Lo que sucede es que ustedes han notado que cuando están en la asamblea y dicen, bueno, ¿quiénes se van a postular para el comité de convivencia? Silencio total. ¿Quiénes se van a postular para el consejo? Un poco de silencio, o si no es que se proponen los mismos de siempre, que a veces se perpetúan ahí, la gente o por pereza o por temor o por desconocimiento dice, no, qué pereza pertenecer al consejo. O sea, si un consejo es bien conformado por gente comprometida, primero con conocimiento de las funciones. Que no sé nada, pero yo me comprometo a que me voy a capacitar, o venga, capacitémonos entre todos, busquemos a ver, como decía Sandra, quién nos puede capacitar, no sé. O sea, la idea es que nazca la voluntad de capacitarse y de trabajar en pro de la comunidad. Y en cuanto al comité de convivencia, es que la gente no conoce sus funciones.
Y eso a mí me parece muy preocupante, porque se tergiversan las funciones tanto del comité como del consejo por desconocimiento de la norma. Ahora, volvemos a lo mismo. Se supone que el administrador o la administración debería no imponer, sino llevar el conocimiento a los copropietarios a través de comunicados, circulares, volantes, proponer una capacitación, decirle a la gente, venga, ¿por qué no nos capacitamos al respecto sobre un tema específico de propiedad horizontal? ¿Usted sabe qué es propiedad horizontal? ¿No sabe? Bueno, busquemos a alguien que nos dé unas charlas, buscar esa manera de que el conocimiento le llegue a la gente, ¿cierto? En cuanto a las tergiversaciones, a mí me preocupa y quiero dejarlo ahí sobre la mesa, ¿por qué la gente, por qué los propietarios no leen o no entienden bien, no tienen una lectura correcta de que cuando se someten, cuando compran el bien inmueble, como tú decías, Eli, ya estás comprando, ese inmueble está sometido a régimen de propiedad horizontal, porque no intentan entender qué es el régimen de propiedad horizontal? Porque cuando llegan a un conjunto residencial, a un edificio, a una urbanización o condominio, deben entender que tienen unos derechos, pero también adquieren unas obligaciones y unos deberes como comunidad y como, cuando hablamos de comunidad, es que tenemos unos derechos en común. Yo tengo un derecho en mi bien privado, sobre mi bien privado, claro, pero también tengo unos derechos sobre unos bienes comunes. ¿Cómo vamos a hacer entonces para regularnos? ¿O cómo está regulada esta urbanización, este edificio? Ese sería el principal interés del propietario. Tú lo dijiste, no es que no haya compromiso, sino que de pronto hay más desconocimiento, ¿cierto? Entonces ahí hay que montar sobre la mesa ese tema, porque la gente piensa, por ejemplo, que los comités de convivencia son los que hacen Las fiestas. bazares, actividades, natilleras, que vamos a hacer las novenas. Sí, muy bueno que las hagan y que se unan. Está muy bien, pero eso no es la función de un comité de convivencia. Aunque vamos a celebrar el cumpleaños del administrador o de cada mes hagamos un cumpleaños. No, no, no. O el Día de las Madres, el Día de los Niños. Sí, eso como valor agregado está muy bien, pero no es la única función, porque es que así no se activa un comité de convivencia. Entonces la gente piensa de pronto, o como me ha tocado ver, no voy a decir nombres, copropiedades en donde los comités de convivencia, miembros del comité de convivencia andan con carpeta o con cuaderno en mano, revisando en zonas comunes quién está haciendo fiesta, quién no, quién se ríe, quién no, quién está afectando, pero desde su criterio personal, quién afecta a la convivencia. Y eso no lo hace un comité de convivencia, ¿cierto? Entonces, la gente, los demás empiezan a observar que esos son los comportamientos, les da pereza. Ya cuando llegan a la asamblea, pues no sé, no, mejor no, comité de convivencia, ¿eso para qué? Los de consejo, no, los de siempre, dejemos eso ahí. Entonces, ahí hay una posición de confort, de zona de confort también, el desinterés, la zona de confort y el desconocimiento y la falta de voluntad, yo creo que empiezan entonces a ponerse sobre la mesa ahí con lo que tú planteaste. Ok, gracias, Esteban. Ángela, Esteban acaba de decir algo que me llama la atención y dice, llevar el conocimiento a través de la administración. Yo quiero preguntarte, durante ese corto tiempo, porque tú llevas 3 años como administradora, ¿tú has trabajado en esa parte, en llevar ese conocimiento? ¿Es fácil hacerlo? ¿Lo has tenido en mente? De pronto, si lo has llegado a proponer, ¿cuál ha sido por parte de los copropietarios, cuál ha sido la reacción? Bueno, el trabajo es continuo, es el mismo trabajo que tú realizas en casa, la pedagogía es continua. A varias personas, por no decir la gran mayoría, tienen gran receptividad, otras personas no, por lo mismo. Volvemos al mismo tema, el desconocimiento de todo. Hay personas que son muy curiosas, preguntan y se capacitan. Y hay otras que en definitiva no les interesa, pero yo pienso que no les interesa es porque hay una característica importante y es que no quieren tener problemas con su vecino, ¿no? Y no mostrarlo por el otro lado de la participación y construcción porque es un beneficio para todos. Pero la capacitación y la pedagogía debe ser continua.
No tener, o sea, no tener problemas, me evito estar dentro de el consejo de administración para no tener problemas con mi vecino. Sí, esa es la característica y eso es lo que comúnmente uno escucha. Si son miembros del consejo y llegan a tomar algunas determinaciones, pues se van a generar conflictos con sus vecinos. Pero pues esa no es la razón de ser de uno ser participativo, ¿no? Claro, total, total. Qué tan bueno es construir entre todos, porque es un beneficio para todos. Y pensaría yo, ¿por qué tener problemas con mi vecino? ¿Sí? ¿Cuál sería el motivo de tener problemas con mi vecino? Uno cuando vive lo que tú dices y lo que escuchaba de los compañeros, al adquirir un inmueble, pues tú ya tienes un compromiso, obviamente, pero el compromiso no es para que tú habites solo, porque tu entorno es muy importante, tu vecino es muy importante. Tus derechos van hasta donde comienzan los derechos del otro, ¿sí? Y no es solamente la unidad privada, no es solamente la unidad privada, el bien común también. Entonces, pues esto es de construcción de todo el mundo y le toca a uno todos los días en el mismo tema. Así tú saques comunicados, así tú direcciones o gestiones, la pedagogía es supremamente importante. Lo mismo que haces en tu casa, es repetir y repetir y repetir y repetir. No falta la persona que no quiera ser partícipe. También hay que entenderlo, ¿no? Lo que, Claro. lo que decía Sandra, no todo el mundo quiere participar, porque pues quiere estar siempre en su zona de confort. Pero es bueno realizar actividades donde se puedan involucrar a la gran mayoría de copropietarios. A veces son reacios, pero terminan participando. Bueno, entonces yo podría decir allí que es como la creación de una cultura. Debemos de crear una cultura dentro de nuestras comunidades que sea una cultura que se vea enfocada a trabajar por el bien de todos en general y no individual. Crear una cultura de aceptar de que mi vecino, pues, por ejemplo, no le gusta el ruido, ¿sí? Entonces, pues que hay unas reglas que se deben de respetar y yo, a mí que me gusta el alboroto, pues respetar eso, ¿sí? Yo les quiero colocar un ejemplo, por ejemplo, en España. En los condominios, uno tiene un papelito en toda la entrada, dice reglas de la casa. Ustedes no se van a reír. Se pueden bañar hasta las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque cuando abres el agua, tu ducha, eso le va a estorbar al de arriba o al de abajo y no quieren incomodar. Hasta las 12 de la noche te dejan colocar música a cierto volumen, ¿sí? Tienes que limpiarte los zapatos antes de entrar a la unidad, ¿sí? Tú no ves a nadie en las escaleras sentado, por ejemplo, pasa mucho en la unidad donde vivo. Las escaleras se sientan las personas porque hay un murito y están las escaleras ahí prácticas, está la brisa, es más refrescante y de pronto se sientan, ¿sí? Se sientan a hablar. Eso está prohibido. Entonces, creo que es más de generar esa cultura de entender y de aceptar que todos somos diferentes y de que debemos trabajar por la comunidad y en equipo, ¿no? Sandra, ¿tienes levantada la mano? Sí, hola. Yo quería hacer un comentario. Yo veo que aquí siempre, en todos los espacios, no me refiero a este espacio que estamos en este momento, sino en general, pues siempre está el tema que los administradores dicen es que los copropietarios son los que no saben, ¿sí? Y por eso se cometen errores y desde el lado de los copropietarios decimos es que es el administrador el que hace mal. Yo me pregunto, la copropiedad lleva muchísimos años ya funcionando bajo una normatividad, una reglamentación, y en ninguna parte logra uno identificar que un administrador que igualmente, digamos que una de las condiciones o de los requisitos que tienen la gran mayoría de las copropiedades es que el administrador lleve más de 5 años, más de 4 años, más de 6 años de experiencia.
y uno no se encuentra con con un administrador que en un presupuesto haya incluido un rubro de capacitación. Tampoco se encuentra un administrador que uno diga o que cuando hacemos esta selección de personas que van a administrar las copropiedades, que un administrador diga, mire, mi core, mi punto a favor, mi aporte en mi copropiedad o el valor que yo le doy a la copropiedad es que yo me encargo de capacitar a los copropietarios. Para mí es indispensable. Realmente uno no lo encuentra. Uno lo que se encuentra es la queja desde el copropietario, del desconocimiento y de la exigencia, creyendo que al tener un administrador salvó su responsabilidad y todo está en manos de él. Y digamos que un poquito sí, pero más allá es este administrador que tiene tantos años de experiencia y muchos llegan a nuestra copropiedad diciendo, llevo 25 años administrando, pero son 25 años cometiendo errores también, y nunca han propuesto esto, nunca se han tomado el trabajo de decir en el presupuesto o de montar en el presupuesto el rubro de la capacitación, no solamente para él, ¿por qué no? ¿Por qué no plantear en una copropiedad también, venga, necesitamos capacitarnos todos, estemos en sintonía todos, vamos juntos a una capacitación y entendamos en conjunto qué es lo que debemos saber y tener claro para llevar a cabo el rumbo de una copropiedad de una mejor forma? Allí, pues, esto es como un llamado de atención para que lo pensemos todos desde los actores que estamos. Ahora, a nivel de contratistas, tampoco. El contratista también se va solamente por el lado de sostener su contrato, pero no tiene conocimiento en muchas ocasiones de cómo se maneja la copropiedad, y creo que todos los hemos vivido en situaciones con las empresas de vigilancia, en situaciones con los mismos operadores de aseo. Ellos también como contratistas deberían estar absolutamente inmersos en toda la gestión de una copropiedad, y pienso que esta es la única forma realmente de tener un engranaje que nos permita llevar a buen rumbo nuestras copropiedades, y yo lo digo muy de nuestras, porque desde el lado de copropietaria padezco, por decirlo de alguna manera, muchas situaciones y son de mucha impotencia, porque si uno está capacitado en cómo se maneja la copropiedad y lo haces ver ante el consejo y ante los administradores, pues te conviertes en esta persona que ya señalan por conflictiva, por andar molestando, por andar diciendo, en vez de analizar realmente de una manera muy profesional, lo digo desde el lado de los administradores, quienes deben ser, que para mí, los primeros en tomar partido de analizarlo desde un punto de vista muy profesional, este tipo de personas que hacen estos llamados de atención, que emiten estos derechos de petición, porque allí hay información muy valiosa, allí hay una retroalimentación importante, o de verdad esta persona no está entendiendo lo que un administrador está haciendo como gestión o un consejo, o de verdad el administrador y el consejo están actuando mal. Pero algo bueno se tiene que sacar de esa reiteración de estas personas que se convierten en los malos en muchas copropiedades. Puede ser que sí existan el tipo de personas que generen y que se mantengan inconformes, pero yo pensaría que no. Yo pienso que de allí se sacan cosas buenas. Mira, Sandra, que hiciste un buen aporte, me fascina eso, y de verdad, ojalá y los que están ahora aquí presentes y los que nos vayan a ver en diferido, lo tengan en cuenta. Hasta ahora no conocemos, y es cierto, no conocemos un administrador que dentro del presupuesto coloque un rubro de capacitación. Qué bueno sería uno poder en una propuesta llevar eso a un consejo. Eso sería, como lo dices tú, Sandra, sería para ese consejo y para esa copropiedad algo diferente, ¿sí? Y eso diría yo, que si es algo diferente, ese es, ¿sí? ¿Por qué? Porque está pensando en la comunidad. Bueno, les comento que tenemos a Ricardo Nieto. Ricardo Nieto, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? No te escuchamos, Ricardo. No. Cambiar de micrófono. ¿Ya me escuchan? Listo, sí, Ricardo. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás?
Qué Muy chévere. bien, muchísimas gracias. Cordialísimo saludo a todos los participantes. Elibet, muy interesante y muy productiva estas sesiones que haces de capacitación para que los consejeros, administradores, usuarios, sobre todo los usuarios que son los que más están necesitando hoy en día de capacitación, puedan aprender en la forma de cómo se debe vivir en propiedades horizontales, que no es nada fácil. Es algo que tiene que tener muy en cuenta todas las personas, y yo siempre he atacado a las empresas, a los constructores, en el hecho de que ellos siempre hacen los reglamentos de propiedad horizontal y nunca en su venta hacen una propuesta de capacitación a las personas que van nuevos. Hay personas que ya llevan bastante tiempo, pero hay personas que nuevos van a participar y a vivir en comunidad bajo el régimen de propiedad horizontal. Entonces, este es un tema, y estos temas son muy interesantes. Estaban diciendo que en realidad los administradores tienen esa falencia, que siempre están supeditados a los consejos de administración y pierden en cierta forma su autonomía, y en la elaboración del presupuesto no hacen esa partida de capacitación, que es muy, pero muy importante. Igualmente, en esta capacitación se debe enseñar a las personas cuáles son los roles que se manejan en los órganos de administración. Por ejemplo, estaba escuchando ahorita a mi antecesor que hablaba de los comités de convivencia. Los comités de convivencia, para mí, es el órgano de pronto más importante que existe en una copropiedad. Así Es es. tan importante que es la instancia en la cual se puede definir y se pueden dirimir los conflictos internos que se presentan en la propiedad horizontal. Esto se ha desestimado, y como lo decía mi antecesor, se volvió un comité de ferias, juegos y espectáculos, en el cual hacen actividades completamente diferentes a lo que dice la ley. La ley es muy clara en el artículo 68 en establecer cuáles son esas funciones de ese consejo, de ese comité de convivencia, ¿sí? Y establece que es el organismo que hace la mediación y propone hace las propuestas de solución a estos conflictos que se presenten entre el administrador y el consejo, entre el administrador y los propietarios, entre propietarios y, en fin, todos los que tengan conflictos y puedan dirimirlo dentro de su mismo conjunto, es decir, dentro de ese mismo contexto, pues ellos pueden manejarlo, y es muy importante eso. Por eso yo pienso y sugeriría que siempre quede aislado lo que es el comité de convivencia con esos comités de organización de festividades, de los días especiales, que no sea el mismo, porque es que esa no es la función, y ahí es donde se desvirtúa el comité de convivencia, desvirtúa su función. Entonces, esto es una sugerencia que hago, y Así es, Ricardo. Bueno, Ricardo, no me vayas a cortar, quédate allí. Yo quiero presentar a Ricardo. Ricardo es de la ciudad de Bogotá, ¿no? Sí, señora, ¿cómo no? Bueno, Ricardo, ¿por qué no les cuentas a las personas que están ahora en sala y a las que nos van a ver en diferido, a qué te dedicas, qué haces? Porque yo he estado contigo, ¿eh? Sí, señora, claro que sí. Bueno, yo tengo, primero, yo soy de la ciudad de Bogotá, soy periodista y tengo un programa de propiedad horizontal que emitimos todos los martes a través Nuestro de amigo la Pablo Emilio, emisora ¿no? y con Pablo Emilio Vega en el programa Propiedad Horizontal en Comunidad, que transmitimos a través de la emisora y canal de televisión Onda Ambiental Estéreo. Y aparte de esto, tanto Pablo Emilio como yo somos consejeros locales de propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá. Él es consejero local por Ciudad Bolívar,
y yo soy consejero local por la zona cuarta San Cristóbal. Y bueno, esa es mi mayor actividad frente a los temas de propiedad horizontal, entonces estamos siempre muy Oh, pendientes de ello y hemos participado muy activamente en todo el desarrollo incluso de la reforma, de nuestra reforma, de esa reforma que todo el mundo estamos en desacuerdo que se está llevando a cabo en el Congreso de la República y que afortunadamente hasta el momento no se ha dado el primer debate de comisión primera, porque con todas las voces de contradicción y de desacuerdo en este proceso de cambio de la ley 675, de modificación, pues lo han tenido ahorita como frenado. Sin embargo, pues esperemos que no vayan a llegar a hacernos lo que hicieron en Cámara, que en el último día y a pupitrazo limpio no lo pasen. Sin embargo, hay que estar muy preparados con ese tema. esperemos qué pasa. Debemos de ser positivos y si pasa, pues miramos qué se puede sacar de ahí bueno. No. Miramos qué qué puede sacar bueno y lo malo lo colocamos a un ladito. Completamente de acuerdo, Elibet. Y yo soy defensor de las cosas buenas. Él tiene esa reforma, ese 511, tiene muchas cosas que rescatarle, ¿sí? Pero hay algunas que en realidad van en contra de todo. Tú sabes que la ley 675 es un referente a nivel latinoamericano, Sí, como nos lo sí, han expresado nuestros lo han expresado exponentes varios invitados de diferentes ponentes, países. exacto. Sí. Y pues no es justo que le den machete de la forma como lo están haciendo. Sí, en realidad nos estaban debiendo de hace 20 años el decreto reglamentario, nos lo estaban debiendo porque tenían un año después de promulgada la ley 675 de haber emanado el decreto reglamentario y nos lo quedaron debiendo hasta la fecha. Ahorita nos están ofreciendo una reforma que no del todo es malo, yo sé que tiene cosas buenas también, pero tiene cosas, y sobre todo que va en contra tanto de los administradores, que serían los más afectados con esta reforma, como igualmente los propietarios, porque imagínate esa impunidad que se va a presentar de parte de los constructores en la entrega de las áreas comunes. Pero bueno, dejémoslo que llegue, bueno, ese no es nuestro tema todavía. Exacto, eso te iba a decir. Dejémoslo para otro conversatorio, mi querido Ricardo. Muchísimas gracias por tu participación, Ricardo, muy amable. Saludos a Pablo Emilio desde la ciudad de Cali, ¿vale? Con mucho gusto, un abrazo fraternal a todos los participantes de este Ok, gracias, tema. Ricardo, un abracito. Aquí estoy presente y escuchando. Dale, gracias. Bueno, Esteban, tú tenías levantada la mano, cuéntanos. Bueno, primero quiero retomar lo que decía Sandra. ¿Por qué no se capacita las copropiedades? ¿Por qué no se capacitan? ¿Por qué los administradores no introducen en el presupuesto ese rubro de capacitación? ¿Por qué los consejos tampoco a veces se interesan en ello, en sugerirle, en aconsejarle al administrador? O de pronto decirlo también como consejo, nosotros necesitamos una capacitación, la copropiedad necesita capacitación, ¿por qué no destinar un rubro para ello? Yo ahí tengo, perdón, yo te interrumpo. Mira, yo te lo digo desde mi experiencia. Yo, Elibet Lara, cuando llegó al consejo y me postulé ante, no sé, 170 personas, ¿no? Somos 270 copropietarios y habían 170 personas. Lo que percibí fue que, y tengo el número aquí, creo que fueron 65 o 75 personas que votaron a favor mío, ¿sí? El resto de personas votaron, 5, 10, ¿sí? Y éramos 7, ¿sí? No votaron todos. Cuando yo vi ese gran número, porque era primera vez en la historia que se daba ese número tan grande, yo dije la responsabilidad que tengo como Elizabeth Lara es muy grande, ¿sí?
¿Y qué empecé a hacer? Empecé a capacitar. Tú acabas de decir, ¿por qué los consejos no lo dicen? Yo te digo, yo te respondo, hay un desconocimiento, ¿sí? Y el consejero que tenga el desconocimiento, que no sabe que existe la ley, pues ¿cómo va a proponer de que se haga esa capacitación? ¿Sí? ¿Yo qué hice? Yo misma empecé a buscar, porque yo te soy sincera, yo llegué al consejo sin saber nada, sin saber absolutamente nada. Y fui una persona autodidacta, empecé a investigar, empecé a participar en seminarios, empecé a pagar diplomados yo misma desde mi bolsillo, ¿sí? Yo dije, no, yo tengo que, o sea, me interesa a mí como copropietaria, me interesa a mí como consejera, y es que tengo un patrimonio por el cual tengo que luchar y cuidar, ¿sí? Entonces tú dices, ¿por qué no el consejo? Si el consejo no sabe, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Si el consejo no sabe que es en capacitaciones, ¿cómo hacemos? Porque hay algo que sí es verdad. Si tú te vas a las capacitaciones, todas las capacitaciones van dirigidas a los administradores. Dale, Esteban, dale que te veo. No, yo te entiendo y tu caso es el caso, es algunos entre muchos casos. Tú haces parte de algunos casos entre muchos, porque son pocos los consejeros que, lo que yo decía ahorita, el nacimiento de la voluntad propia del propietario, ¿sí? Decir, yo me voy a capacitar porque tú asumiste que tenías una responsabilidad muy grande cuando ya ibas a ser consejera. Ojalá todos hicieran eso, ¿cierto? O sea, yo no estoy diciendo que todos tienen que tomar diplomados o tienen que pagar cursos, no, pero pueden investigar y leer. Partamos de esa base. Ahora, yo hablo a nivel macro, lo digo como abogado, como asesor, como capacitador. Lamentablemente lo buscan a uno, es en los momentos, como decimos acá en Antioquia, en los chicharrones. Ya cuando uno está aquí, ahí es donde, cuando uno ya tiene el agua aquí. claro, entonces lo buscan a uno y le dicen, doctor, lo que pasa es que, el consejo no me deja trabajar. Pues es un administrador, lamentablemente, y es muy triste que digan eso. Si es que el consejo no me deja trabajar, y va uno a ver, y es que no permiten que el administrador ejerza sus funciones por desconocimiento mismo, ¿cierto? Y eso es lo que uno dice, no, necesitan capacitarse, necesitan saber cuáles son sus funciones, cuáles son sus extralimitos, cuándo se pueden extralimitar, cuándo llegan a coadministrar, todo eso. De igual manera, hay consejos que sí se preocupan, no, pero es que tenemos un administrador que hace esto así, nosotros, calma, necesitan capacitación. Muy lamentable decir que un administrador necesite capacitarse, porque se supone, desde mi punto de vista, no es legal, desde mi punto de vista, un administrador cuando llega a una copropiedad es porque ya está capacitado, ¿o no? ¿Cierto? Perdón, yo difiero. O sea, me hago pero entender. déjame terminar la idea. La idea. Okay. Entonces, llegar a ese punto no es lo lógico. No es lo lógico, porque si el administrador llega precisamente a ejercer las funciones de administrar lo común, los recursos, ¿sí? El patrimonio, el recurso patrimonial que dice que habla el artículo 34, que el administrador debe llegar también a trabajar en equipo, no a invadir las funciones de asamblea ni a invadir las funciones del consejo, pero sí entendiendo que él es el administrador y que tiene unas funciones claras, es porque él se considera capacitado para ello, ¿sí? Tiene la capacidad para hacerlo. Ahora, no está de más recordar, refrescar conceptos y demás, pero, lo lamentable es que muchas copropiedades no tienen en cuenta eso. Inclusive me ha tocado escuchar propietarios y consejeros que dicen que no, ¿para qué vamos a necesitar una asesoría? ¿Para qué vamos a pagar eso? Lamentablemente, vuelvo y lo digo, lo buscan a unos en los momentos críticos, cuando ya tienen o una demanda próxima o tienen un conflicto que se ha dejado llevar más allá de los límites por no haber atendido correctamente las cosas, en donde todos vamos a tener errores, propietarios, consejos, administradores, inclusive hasta revisores fiscales, ¿cierto? Ahora, debería ser interés general de todos los propietarios entender que muy posiblemente van a necesitar una asesoría y que más vale tener un rubro para esa asesoría, destinar unos recursos, una parte de esos recursos para asesorías legales, que no sea algo en el momento crítico. Sería algo que yo diría,
sería muy bueno que todos fueran conscientes y que no acudamos siempre, como lo hacemos en el país, a remediar las cosas cuando ya están sucediendo, cuando ya estamos ahogados, como tú decías, con el agua hasta el cuello, ¿cierto? Ahora, hay otra cosita, y lo hablaba ahorita Ricardo, muy acertado, muy acertado. Yo sostengo que el desconocimiento hace que esos comités de convivencia, inclusive hasta trabajan de la mano del Consejo de Administración, cuando el comité de convivencia no es un órgano administrativo. Partamos de esa base. Pero es tan importante su labor que de sus mismas funciones, que es la de formular arreglos, ¿sí? Formular arreglos para conflictos internos, es una primera instancia. Es una primera instancia, artículo 58 de la ley, la primera instancia en donde de la decisión que salga de ahí, de ese acuerdo que salga entre las partes, resulta un acta. Y esa acta presta mérito ejecutivo y hace hasta tránsito a cosa juzgada. Es decir, con esa primera acta, yo ya no tengo necesidad de ir a otros entes, sino que de una vez puedo acudir a una demanda ejecutiva. Cuando hablo de demanda ejecutiva, el proceso ejecutivo no siempre es cobro, sino el acuerdo, que se cumpla, que se evite lo que se quedó acordado ahí. ¿Cierto? Es tan importante que le estamos ahorrando a la misma copropiedad el gasto a mayores cosas, a mayores situaciones. Pero la gente debe entender eso, ¿cierto? Y eso sería una campaña de capacitación que, como el caso tuyo, Elizabeth, debería hacerse ejemplo. O sea, tú asumiste, yo soy propietaria, voy para el consejo, uy, qué responsabilidad, yo me voy a capacitar. Pero qué bueno sería que tanto consejo como administrador, los mismos propietarios entiendan, venga, ¿por qué no buscamos quien nos capacite? No sé, no tiene que ser algo muy costoso. Sí, no es que todos tengan que ser diplomados, usted imagina pues toda una copropiedad haciendo eso. No, no, pero sí, exacto, pero sí lo ideal es que entre todos busquemos, entre todos los actores busquemos, venga, vamos a investigar, preguntemos, capacitemos, hasta dónde podemos llegar como propietarios, hasta dónde podemos llegar. Doctor, ¿puedo interpelarle? Perdón, Ricardo, dos cositas quiero, dos cositas ahí, Esteban. Primero, soy partidaria de que el administrador debe estar en constante capacitación. En constante capacitación. No que hice un diplomado y me quedo con el diplomado de hace 4 o 5 años. No. Nosotros estamos en un mundo cambiante. Colombia es un país que genera leyes, ¿sí? Y a cada rato está cambiando, está aplicando normas. Entonces, el administrador debe estar en constante capacitación. Eso por un lado. Por otro, la parte de convivencia, Esteban. Tú acabas de decir algo muy importante y dices, es tan importante el comité de convivencia que no tienen por qué ir de la mano con el consejo de administración, no es un órgano administrativo y le va a ahorrar platica, ¿sí? Les comento y podemos aquí hacerlo, tratarlo aquí, Esteban. Para una próxima podemos organizar una conferencia de esas herramientas que nosotros como copropietarios tenemos y que no utilizamos. ¿Por qué? Porque no sabemos, por el desconocimiento. Ok, me gustaría, Ricardo, perdón, me gustaría, discúlpame, me gustaría escuchar a Ángela, porque es que, a ver, Ángela, tú eres administradora, ¿qué nos puedes, o sea, hemos hablado mucho de la capacitación, hemos hablado de que el administrador debe estarse capacitando constantemente, hemos hablado de ese rubro que tiene que estar dentro del presupuesto. ¿Qué nos puedes contar desde tu experiencia? ¿Cómo has vivido eso? ¿Te refieres a las capacitaciones constantes en las unidades? O sea, a las capacitaciones por parte de los administradores constantes y fuera de eso, la inclusión dentro del presupuesto de capacitaciones. Ese es un rubro que debería ser muy importante dentro de los presupuestos. Lo que pasa es que no se le da la importancia que se le debe dar. Estoy de acuerdo contigo en el tema de las capacitaciones. Uno se supone que si uno está ejerciendo esa labor, pues uno ya debe estar capacitado. Pero lo que tú dices es cierto. Uno debe estar en una constante capacitación todo el tiempo porque tú le debes brindar cada día una mejor gestión a las comunidades, ¿sí?
Tú no puedes dejar de estarte capacitando. Hay personas que llevan muchos años en propiedad horizontal y lo que tú dices, ya han hecho diplomados y generalmente, digamos, uno los invita y dice, no, yo ya me sé todo eso, yo ya estoy No se cansado. actualizan. Sí, no se actualizan, yo ya estoy cansada, yo ya me sé todo eso. Más sin embargo, lo llaman a uno a preguntar si para uno poder multar, porque así son las preguntas, para uno poder multar necesita el copropietario un debido proceso. Entonces uno se pregunta, bueno, usted lleva 20 años en la labor, yo llevo 3 años en la labor. Hemos de saber que todo el mundo tiene derecho a un debido proceso. Entonces, ese es el tema de uno tener que estarse capacitando todo el tiempo, porque todo esto se va innovando. El rubro de las capacitaciones es importante. El tema de los consejeros, ya devolviéndonos un poquito en las asambleas, porque las personas les tienen pereza a formar parte de los órganos de administración, precisamente porque nosotros nos dirigimos sencillamente a quienes se van a postular, pero no damos a conocer las funciones que tienen los miembros de consejo, ¿cierto? No damos a conocer tampoco cómo va a ser la organización, cómo van a ser las actividades, qué proyectos se van a realizar, cómo va a ser el tema de las reuniones. Nunca damos a conocer nada de este tipo de situaciones. Es eso, es poder dar a conocer todo este tema que hace mucha falta, la verdad. ¿Qué se ha proyectado? ¿Por qué se proyectaron las actividades a realizar? ¿Cómo se van a hacer? Entonces, eso es importante. Ese rubro es muy importante. Es que no solamente incluirlo dentro del presupuesto, sino el por qué. Comentar el qué, el por qué se constituye. Ok, Ángela, gracias. Ricardo, tú ibas a hacer una intervención, cuéntanos. Ya me había perdido. No, muy importante, claro, lo que está diciendo Esteban, tomando y continuando un poquitico que era frente a ese tema que le iba a decir, que también hay que dar a conocer igualmente los medios alternativos, que cuando ya después de que pasa la etapa que incluso no es ni siquiera previo, no es principio de procedibilidad para presentar una queja o una demanda, pero sí es muy importante y sobre todo los organismos externos de resolución, de mediación y resolución de conflictos, las MACs, siempre exigen o por lo menos sugieren que primero se traten al interior estos conflictos para ellos tomar parte. Igualmente es muy importante que sepan que existen estos otros organismos externos que pueden hacer una mediación, que entre otras cosas pues tenemos que exigirlo porque infortunadamente cuando vamos a presentar ante una de las CIAs que yo les digo, Contraloría, Procuraduría, bueno, todas las CIAs que hay, va uno a presentarle los temas de propiedad horizontal, lo primero que hacen es lavarse las manos y tratar de trasladárselos siempre, pero al interior de la copropiedad, diciéndoles que ellos tienen una instancia en la cual pueden tratar de solucionarlo. Entonces yo digo, después de eso, decirles, no, ya se hizo, ahora es obligación de ustedes también tratar de interceder y buscar una solución al problema para que ahí sí finalmente toca, si es el caso, tocase llevarlo hasta los jueces. Entonces esa era la pequeña interpelación. Ok, gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, nosotros tenemos aquí unas personitas en sala. ¿Puedo complementar algo de lo que dijo Ricardo? Corto. Dale, Esteban. Sí, básicamente la conciliación hay acá en el manual en el comité de convivencia no es requisito de procedibilidad, obviamente, pero ya hecha ahí, ya hecho esa conciliación, ese acuerdo, podemos hacer un acta como un contrato de transacción. Y entonces ya hay un acuerdo. Fuerza cosa juzgada. Listo, ya tiene mérito presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Ya no ya la copropiedad no tiene necesidad de asistir a un centro conciliatorio a pagarse sus 450, 500, 800 mil pesos
para transar algo que pudieron haber hecho en el comité de convivencia. Y ahí la importancia de eso. De hecho, el comité de convivencia hace las veces Completamente de acuerdo. mediador, de amigable componedor, ¿sí? De conciliador. Eso lo veremos luego, Elibet. Sí, eso lo vamos a ver. Te quedas comprometido, Esteban. Así que, por favor, los que están ahora en sala y los que nos van a ver en diferido, atentos. Bueno, me gustaría escuchar, pues nosotros hemos hablado, pero me gustaría escuchar, no sé, si de pronto de las personas que se encuentran aquí en sala, veo a varias personas, si quieren hacer algún aporte, si quieren contar de pronto su historia, ¿sí? Que por favor participen, levantan la mano y con mucho gusto le abrimos micrófono y cámara, no hay ningún problema. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Será que se animan o no? Por favor, que se animen. A ver, se animó nuestra amiga Lucero. Ok, Lucero. Gracias. Hablando de canales de comunicación que decía Esteban que deben de tener la administración para llegar a comunicarse con los copropietarios por diferentes situaciones. ¿Qué pasa cuando uno encuentra las administraciones con que solamente es una sola vía? Allí no hay comunicación porque no puede el propietario entrar en preguntas de dudas que tenga lo que le estén socializando. Entonces, en ese caso, ¿cómo se podría manejar? ¿Cómo se le pediría al administrador, pues, de la mejor manera para que no se sienta invadido, no sé, en su espacio, esa situación? O sea, Lucero, perdón, perdón. tú estás hablando de un grupo de WhatsApp en el cual solamente el administrador habla. Sí, tú estabas Ok. hablando hace un rato de que era importante que los administradores utilizaran canales de comunicación para socializar pues situaciones de la copropiedad y también pues capacitar con circulares por ejemplo, de la piscina, el salvavidas, bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Cómo debería usar la piscina para evitar problemas. Entonces, bueno, decide un administrador X y dice, bueno, vamos a crear un WhatsApp de la comunidad donde yo lo voy a estar informando y voy a estar socializándole todo lo que pasa, daños, lo que sea. Pero ¿qué pasa si yo como en el momento que socialice cualquier cosa, yo tengo una duda, quiero aclarar alguna situación y no puedo? Allí no habría comunicación. Pero para Pero es que estas existen, personas... pero es que existen otros canales. A ver, lo que pasa es que no solo un grupo de WhatsApp. Primero, ningún administrador está obligado a tener un grupo de WhatsApp para la comunidad. ¿Sí? Partamos de esa base, eso no es obligación. Okay. Cuando yo me refiero a los canales de comunicación es que sea el administrador quien les diga a la comunidad, señores copropietarios y residentes, los canales de comunicación son el correo tal, @ el teléfono celular tal, el teléfono fijo tal, y también contaré, pues ya él verá, si quiere, también contaré con un grupo de WhatsApp que abriremos para enviar comunicación. Punto. No está obligado a escuchar a nadie y si él quiere, mediante las normas de ese grupo, cerrarlo, solamente poner canales para comunicar, enviar comunicados, es válido y tampoco tiene por qué meter a todo el mundo si no hay autorización. Ahora, no puede desconocer el administrador, cualquiera, que si un propietario le hace o sea, también debe tener un sistema de PQRS también implementado y claro, y diáfano para todos, ¿cierto? Ahora, no puedes conocer un administrador que un propietario en cualquier momento le puede hacer una pregunta, una sugerencia o una petición a través de correo, celular, vía oral o verbal o de un WhatsApp o el WhatsApp personal y él está obligado a contestar. Ojo, ahí sí está obligado a contestar. Pero a lo que tú dices, frente a lo del grupo de WhatsApp que abre para enviar comunicaciones, perfectamente válido, pero también es perfectamente válido que él lo ponga solamente en una sola dirección. No está obligado a tenerlo en 2 direcciones. Muchas veces esos grupos de WhatsApp así se convierten en lo que yo les decía ahorita, en un disociador, un desgregador de comunidad, porque la misma gente por el desconocimiento logra eso, hasta inclusive desconocimiento a veces de los administradores. Pero deben ser muy cuidadosos con eso, muy claros, muy diáfanos y sobre todo decírselo a la comunidad. Estos son los canales de comunicación oficiales para que cuando existan futuras tutelas, demandas, tengan la claridad de decirle, no, es que yo les dije, vea, estos son los canales de comunicación. Y yo como propietario también estoy en el derecho de saber cómo me puedo comunicar con la administración.
Así sea, que yo vaya a la oficina y hable con él, que yo lo llame, que yo le envíe un WhatsApp, ¿cierto? O que le envíe un correo. Yo ahí tengo un aporte, Esteban, y es el siguiente. Nosotros en esos momentos estamos, o esa pandemia nos llevó mucho a la virtualidad, ¿cierto? Creo que o sea, desde mi opinión personal, creo que los administradores deben de ser mucho más abiertos a utilizar toda la clase de canales que se tengan, ¿sí? Lo que hay que montar es procesos que te digan cómo, cuándo y para qué se pueden utilizar esos canales. Tú dijiste, el administrador no está obligado a crear WhatsApp. Listo, yo respeto tu opinión, pero a mí me parece que va en contravía. ¿Por qué? Hoy en día el WhatsApp es la forma más rápida de dar solución a una PQR. Montando un buen proceso de PQRs, el WhatsApp se puede transformar en eso, ¿sí? En la respuesta de PQRs. Tenemos un caso, y es el mismo caso de Lucero. En una unidad, el señor retroalimenta a la copropiedad por vía WhatsApp, pero el único canal de comunicación que se tiene es el correo electrónico. Resulta que el correo electrónico lo ve cada que va a la unidad. Entonces, si él va 2 o 3 veces a la unidad, solamente cada 2 o 3 veces, esta persona pues revisa el correo electrónico. Yo como copropietaria, si tengo una urgencia, ¿sí? Pues tengo 2 opciones, o llamarlo directamente y correr con la suerte que me conteste, ¿sí? O colocarle un WhatsApp o escribirle el correo. La pregunta es, ¿a cuál de los 3 él me va a contestar más ligero? ¿Sí? ¿Cuál va a ser más eficiente? Entonces, yo creo que dentro de la copropiedad, el administrador debería ser mucho más abierto, deberían de existir no solamente un canal de comunicación, sino 3, 4, 5 canales de comunicación y con los procesos establecidos para que estos funcionen como deben de ser. No, y de acuerdo contigo, Elizabeth. Lo que yo digo cuando que no está obligado es que no existe nada que lo obligue. O sea, Sí, no claro. existe nada que... Porque hay propietarios que... Pero usted no tiene... ¿Por qué no crea un grupo? Porque no hay nada que lo obliga. Por eso él debe ser tan claro en los procesos que tú dices de decirle a la comunidad, el sistema PQRS de esta administración es el siguiente y lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Pam, pam, pam. ¿Cierto? Eso es lo que debería ser. Y yo estoy de acuerdo contigo. La tecnología debe utilizarse. De hecho, la pandemia nos recordó que la tecnología estaba ahí para ayudarnos como herramienta. Como herramienta. ¿Listo? Pero claro. Bueno, tenemos a Hernando Bernal. Hernando, buenos días, bienvenido. Y luego Sandra, por favor. ¿Qué se hizo Bernardo? Se fue. Ah, no, Hernando. Gracias, buenos días, ¿cómo están todos? Hola, muy buenos días. Un gusto estar en este grupo ahorita para estas reuniones que deberían ser consuetudinarias tanto aparte los sábados como dentro de pronto la semana. Solamente conozco aquí al doctor Esteban, que nos hemos visto ahí alguna vez, y a ti, Ok. Elibet, pero te conozco solamente la parte del Facebook. Bueno, Ok. yo vengo trabajando esta parte de la propiedad horizontal. Alguna vez que hablaba o le comentaba a Esteban, mi profesión, yo soy ingeniero, pero debido a tantas irregularidades, entre comillas, que he tenido aquí en mi propiedad horizontal donde habito, Bogotá, decidí ponerme a estudiar también por mi cuenta la parte de la ley 675 y asistir al seminario aquí, entre comillas, de los pesos pesados en Bogotá y Colombia. De muchos he recibido bastantes enseñanzas, otra parte me ha tocado particularmente ponerme a leer, a preguntar y bueno, yo creo que hoy tengo un canal que es este también en YouTube que se llama Administre Bien, por el cual hacemos una parte junto con el doctor Esteban aquí. Él tiene una sección que se llama, que la bautizamos preguntas y respuestas. Uh-huh. Entonces andamos buscando
en la parte de los FACE que están dedicados a la propiedad horizontal, se toman unas preguntas y aquí el doctor Esteban muy amablemente les da respuesta para ayudarle a la persona que ha hecho la pregunta y nuevamente después las publicamos en el Face nuestro y las compartimos en la otra parte. Ese es un punto de capacitación, creemos nosotros, tanto Esteban también que es capacitador y profesor, entendería ese punto como que la persona reciba una respuesta correcta, de orden, normado, y que quien esté interesado consulte también esa pregunta, porque le puede suceder también no solamente al que hace la pregunta, sino al que posiblemente esté replicando o replicando sobre esas mismas preguntas y le puede servir de apoyo. En esto llevo ya casi 5 años con la parte del Facebook. Tengo otras secciones ahí que estamos meditando para ver cómo las podemos llevar más pronto al aire y que las personas que nos siguen puedan tener cierta interacción con nosotros mismos y tener unas respuestas realmente normado a la parte de la ley. Ese es un punto. Importante, sí, lo de la capacitación que tú hablas y hablan, bueno, las otras personas, que se incluyera dentro del presupuesto de la propia horizontal. Importante. Pero a veces preferimos hacer una pequeñita fiestecita para celebrarle el cumpleaños al presidente del consejo y no a la propia horizontal en la capacitación, ¿no? Entonces, todos los consejeros son uña y mugre con el señor administrador y hay que celebrarle porque es que trabaja 24/7, pero a veces no hacen nada el administrador. Hay que entender eso también. Hay que entregarle a cada quien, y por eso alguien dice que, está escrito que por sus obras los conoceréis. Tú mismo acabas de hacer una participación anteriormente cuando te eligieron y todo. La responsabilidad que tiene el administrador, la responsabilidad frente a la ley que tienen los consejeros. Esto no es para levitar uno dentro de un consejo por ser el presidente, nada más. No es eso. La gente tiene que estar aterrizada y en capacitación permanente. Si algo tenemos de esta pandemia, que tenemos muchas otras cosas que tenemos que estar aprendiendo y seguir aprendiendo, es que tenemos que autocapacitarnos. Hay los canales, no solamente YouTube, puede ser el Facebook, puede estar la parte de Instagram, está el Internet. Correcto. Exacto. Estos canales, los programas o la parte de lo que tú haces es importantísimo también. Pero que la gente entendiera realmente cuál es su función dentro de la propia horizontal hacia arriba, ¿no? ¿Sí? La base y cómo van a ser los consejeros, cómo va a ser el administrador, cómo va a ser la asamblea. Eso es la función de lo que tiene. Correcto. Esteban lo explica muchas veces muy bien. Así es, existen varios canales a nivel nacional, ¿sí? Existen varias personas que están prestando su tiempo, su conocimiento para que los copropietarios y los administradores se capaciten. Así es. Gracias, Hernando, por tu participación. Con gusto. Sandra. Gracias, Hernando. Te escuchamos. Hola, retomando un poquito el tema que se hablaba ahorita del WhatsApp y que se ha vuelto un problema en muchas ocasiones por el manejo que se le da. Yo pienso que más allá de eso es tener muy claros los procedimientos y las reglas, digamos, que se van a utilizar en cada medio de comunicación. Hay que tener en cuenta también que estamos en un mundo cambiante, en un mundo incierto, por decirlo de alguna manera, que este tema de la pandemia que nos llevó al aislamiento, nos llevó también a tomar decisiones que no estaban tampoco reglamentadas de qué manera nos íbamos a comunicar y de qué manera íbamos a hacer muchos trabajos que para darle la solución y la continuidad a los diferentes tipos de negocios, incluida la copropiedad, pues hubo que tomar decisiones en el momento para dar esta misma continuidad. Y no se podían parar las organizaciones ni la operación de las organizaciones, ni mucho menos en el contexto de la copropiedad, pues se tuvieron que tomar medidas de comunicación, medidas de acción
medidas de ejecución de la operación como tal. Entonces, más allá de los posibles problemas que pueda ocasionar un medio de comunicación u otro, es tener los procedimientos muy claramente definidos en la copropiedad y estar muy abiertos a que estos cambios que estamos viviendo, pues nos debemos ajustar y debemos de tomar acciones. Y esto solamente a través de tener, al tener identificados los procesos y los procedimientos, pues nos va a permitir también tomar unas decisiones acordes. La tecnología nos está dando herramientas muy importantes, herramientas que nos permiten también tener controles, que le permiten a las personas también saber hasta dónde pueden llegar con el uso de las herramientas y hacer inclusivos, porque tenemos que tener una variedad de formas de resolver las diferentes situaciones en nuestra copropiedad. Está el propietario que de pronto no pudo volver a salir por su condición de salud y en medio de la pandemia no podía salir y publicaban, por ejemplo, en los ascensores y no se estaba dando cuenta realmente qué estaba pasando. Pero también estaba el copropietario que de pronto dijo, no, a mí me gusta más el WhatsApp porque puedo estar más pendiente de las situaciones y demás. Entonces es buscar herramientas y estrategias que sean incluyentes, acordes también a las condiciones que estamos viviendo y que la tecnología nos está ofreciendo una gran variedad de formas de comunicarnos y de llevar una buena gestión también. Es quitarnos un poquito también como esa predisposición de todos los actores a ciertas circunstancias. Mira que bueno, primero que todo, gracias Sandra, voy a pedir el favor, hay personas que de pronto se les está escuchando, qué pena, se está escuchando una bullita por allá al fondo, por favor, silenciar micrófonos y cuando le demos el turno, ahí abrirlos. Quiero aportar algo, Sandra, estoy totalmente de acuerdo contigo y quiero aportar lo siguiente. Para mí una persona que esté cerrada a la banda, y discúlpenme la expresión, hacia el cambio, hacia la tecnología, está en el lugar equivocado. No es ni un buen administrador, ni un buen consejero, ni un buen propietario. ¿Sí? Porque es que la tecnología llegó para quedarse, ya la tenemos, la ley nos la mostró desde el 2001, ¿sí? Y el no utilizar, el colocar esa barrera y no utilizar esas herramientas, pues me deja mucho que pensar, me deja pensar de que esa persona, independiente de quién sea, no me estoy refiriendo a administradores, sino que esa persona me da a pensar de que es una persona que no le gusta el cambio, que es difícil de que genere cambios dentro de la comunidad, cambios dentro de la cultura, que va a estar ceñido solamente a, es que así se hace y así lo hago toda la vida. Y de ahí no voy a dar un paso hacia adelante. Dale, Esteban. Creo que Marjorie tenía la mano levantada antes de Esteban. Permíteme, Esteban, qué pena. Marjorie. Yo complemento algo de lo de Sandra, cortico, Marjorie, permíteme. Cortico sí, para que... Esto no es solamente de una vía. El administrador también debe entender, y esto lo evidencié muchas asesorías que me pidieron, cuando los administradores van a convocar a asamblea. Ellos deben convocar y mandar la convocatoria, la citación a la última dirección registrada por el propietario, dice la ley C75, ¿cierto? Si la última dirección registrada, yo como propietario, le digo al administrador, no, por favor no me envíe nada físico ni nada al correo electrónico, sino todo vía WhatsApp, eso se me debe respetar. Y habían algunos administradores que estaban cerrados, como tú dices, a la banda. No, es que yo no manejo el WhatsApp para eso. Entonces, yo creo que también hay que lograr un punto de equilibrio, teniendo en cuenta que el cambio y el avance tecnológico es necesario. Ok, gracias, Esteban. Dale, Marjorie. Bueno, en cuanto a eso, quiero decir además que en los conjuntos, por ejemplo, se contratan cosas que son para hacer esa comunicación masiva y no se usan. Yo le doy un ejemplo. Por ejemplo, en mi conjunto se contrató un servicio de citofonía virtual, en la cual nos ofrecían también mensajes masivos de correos electrónicos y también nos ofrecían una aplicación para que hubiese una comunicación directa entre la administración y los propietarios. Resulta que eso aquí nunca se implementó. Es más, los propietarios del conjunto
de pronto nunca supieron que nosotros teníamos derecho a ese servicio. Entonces, ahí nos damos cuenta que a veces a los administradores no les interesa eso, y pagamos una plata, o sea, pagamos un dinero, no poquito, por ese paquete que nos vendieron, y resulta que eso nunca se implementó. Entonces también es muy importante que los propietarios estemos atentos a conocer cuáles son las cosas que se tratan dentro del conjunto para que no nos pasen cosas como esta. Fíjate, Marjorie, que ese es un buen aporte y aporto también algo de una copropiedad. Una empresa de seguridad, ellos a nivel nacional muy conocida, ellos también dentro de su servicio, ellos tienen un software que es también de comunicación masiva. Se dan cuenta quién llega a visitar, quiénes son los residentes, se puede mandar a nivel masivo información por parte del administrador, etcétera, etcétera. Y pasó lo mismo en esa unidad, Marjorie, como en la tuya. Ese servicio que estaba allí incluido dentro de esos 18 o 20 millones de pesos que se pagan mensualmente, pues nunca, hasta la fecha, nunca se ha utilizado. ¿Sí? Ahí hay dos cosas. Una, que el copropietario se motive a saber qué es lo que se está contratando. Y la otra, que quiero dejar un gran interrogante, es ¿por qué si el administrador es el que hace el contrato, es el que lo firma y es el que sabe cómo están pactando ese contrato y cuáles son a lo que tiene derecho, por qué el administrador no hace el esfuerzo y lo activa ese servicio? ¿Sí? O sea, estamos fallando. ¿Sí? Estamos fallando nosotros como copropietarios por no ver, por no querer participar, y está fallando también el administrador, porque si yo soy el que contrato, yo sé qué es lo que estoy contratando. Entonces, ¿por qué no activo ese canal de comunicación que me están dando, que es un canal de comunicación masiva, que muy seguramente me va a facilitar la gestión dentro de esa copropiedad? Ahí les dejo la pregunta. Quiero darle la palabra a la persona que se identifica como familia Chavarriaga. Bienvenido, por favor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo estamos escuchando. Muy amables por dejarme participar. Todo lo que ustedes comentan es muy cierto respecto a la relación administración, copropietarios y también eventualmente el consejo de administración. La comunicación pues es fundamental, es la base de todo el sistema, digámoslo así. Es como deben funcionar las cosas. Si no nos comunicamos y no sabemos qué sucede en cada sitio, en cada apartamento, por ejemplo, o en cada individuo que tiene problemas allí y que de pronto sean de la cuerda, perdóname entre comillas, de la administración o del consejo, pues no vamos a poder resolver problemas. Yo pienso. La otra cuestión muy importante que yo he podido, como persona muy novata, novicio, inexperto, desconocedor de todos estos asuntos, es que el consejo de administración en una unidad pequeña como la nuestra, por dar un ejemplo, cuando se cierra en el sentido de que es manejada por un grupo muy importante de individuos de esa misma comunidad y tiene su propia administradora nombrada por ellos, aún con la participación de todos, pero con la fuerza suficiente del grupo para nombrarla allí. Ese grupo de consejo de administración y su administradora no se comunican de manera eficaz con la mayoría o con el resto de personas, o al resto de personas tal vez no les interesa estar comunicados por alguna razón. Entonces encuentra uno a veces que el consejo de administración parece omnipotente, omnipresente. No se puede hacer nada porque no hay nada, absolutamente nada, y el abogado puede decirlo, que obligue al consejo de administración a responder, por ejemplo, o a admitir
por ejemplo, auditoría externa o alguna otra acción de este tipo, porque alguna persona o algunas personas eventualmente podrían estar no muy de acuerdo con los gastos que se están efectuando o que quisieran saber de esos gastos. En mi caso particular, yo he solicitado en una carta a través de un ¿Derecho de petición? un correo electrónico, que se informara o me comentaran acerca de algunas de las reuniones que ellos tenían, es decir, qué individuos tienen reuniones, los del Consejo de Administración, y que a su vez dejaran saber, al menos una que otra vez, a los demás propietarios o copropietarios de qué se trataba en esas reuniones, cuáles eran los gastos o cualquier otra cosa que se hubiese aprobado. O sea que usted está hablando de ese interés que usted y su comunidad tienen de que el administrador dentro de su gestión informe a la comunidad, ¿sí? Sí, no, y también el Consejo de Administración. Claro. El Consejo de Administración, de acuerdo con unos reglamentos que se hicieron hace, no sé, 17 o 20 años, no sé cuántos, se hizo un reglamento que solicitaba, decía, comentaba que el Consejo de Administración debería enviar copia de las actuaciones o las reuniones que se celebraran en el Consejo de Administración. Es decir, que si el Consejo de Administración se reúne cada mes, debe de socializar esa información con la comunidad. Exactamente. Debe hacer conocer de qué se trató, qué gastos se aprobaron allí junto con el contador. Pero si el grupo es en extremo cerrado, los demás no están interesados, pues no va a haber ninguna comunicación. Absolutamente nadie ni nada que pueda meterse allí y decir, yo quiero saber cómo va eso allí, a menos que se haya o de pronto se forme ahí una pequeña querella. Bueno, yo le recomiendo... ¿Cuál es la solución a eso para que el Consejo de Administración, por ejemplo... Yo le recomiendo lo siguiente, don una administradora... ¿Me recuerda su nombre, por favor? Responda. Chavarriaga es mi apellido. ¿Y su nombre? Carlos Chavarriaga. Carlos, ok. Mire, yo le recomiendo lo siguiente. Aquí tenemos al señor Esteban. Usted le puede hacer la consulta, no ahora, le hace la consulta por interno, sí. para que el señor Esteban lo guíe, ¿sí? Y le dé apoyo en esa pregunta. ¿Le parece, don Carlos? Por interno. Si está disponible, no sé, él me dirá. Claro, el señor Esteban está disponible. Gracias, ¿en qué momento está disponible? Si lo puedo llamar o me llama o lo que sea, ¿no? Sí, por interno le damos el número telefónico. Exacto. Sí, esa sería una preocupación en vista de lo que ustedes están hablando, del WhatsApp, de la comunicación de la administradora y más que toda la administradora. Y del Consejo Administrativo. Listo, don Carlos. Permítame, discúlpeme, don Carlos, discúlpeme que lo interrumpe, es que tenemos aquí a una colega, ella es contadora también, es colega mía, y quiere participar. Entonces, yo por interno le doy el número telefónico del señor Esteban. De acuerdo. Quiero pasar, por favor, para que Marta Lucía, muy buenos días, bienvenida. Hola, Elibet, ¿cómo estás? Y para todos los que están en plataforma, muy buenos días. Bueno, Elibet, pues estamos reforzando los conocimientos que tenemos en propiedad horizontal. Y sí quiero enfatizar que una de las funciones que tiene tipificado nuestro artículo 51 de la Ley 675 en el numeral tercero es la obligación que tienen los administradores de poner en conocimiento de los propietarios y residentes del edificio
o conjunto las actas tanto de Asamblea General como las del Consejo de Administración, donde hay Consejo de Administración. Entonces, esto no es de que si el administrador quiere o de si el Consejo quiere poner en conocimiento las actas. Está legalmente establecido en la ley. Es una de las funciones y, por lo tanto, una obligación del administrador poner en conocimiento de sus propietarios esas actas. Entonces, así las cosas, lo que tiene que hacer el administrador para mantener informada su copropiedad y, por ejemplo, los valores agregados, bueno, Elibet sabe cuál es mi opinión sobre los valores agregados que las administraciones reciben. Para mí eso hace parte de la corrupción y les recordamos que sea este el momento para que se vayan concientizando que para la vigencia 2022 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública está implementando dentro de la nueva orientación que va a reemplazar el documento de orientación profesional número 15 la responsabilidad tanto para el contador como para el revisor fiscal de la propiedad horizontal de pronunciarse en su dictamen sobre el recibo de estos valores agregados. Entonces, cuando a mí se me compromete mi tarjeta profesional por recibir un valor agregado que se convierte en una competencia desleal beneficiando a una empresa de vigilancia, a una empresa de aseo, a un asesor de seguros, entonces ¿hasta dónde yo permito entrar esos valores agregados y menoscabar el valor del servicio que realmente me están prestando valga la redundancia, las empresas de vigilancia, las empresas de aseo? ¿Cómo estoy disminuyendo el valor del pago que debe recibir el consultor de seguros cuando yo le exijo que para contratar así todas las empresas de aseguros me digan la tarifa de prima de póliza para ese conjunto vale tanto? La superintendencia me saque una resolución diciendo las tarifas del servicio de vigilancia para este año valen tanto, teniendo en cuenta todo el estudio técnico que ellos realizan, porque hacen un estudio técnico partiendo de cuántos días festivos hay, cuántos días hábiles, los horarios de horas extras y recargos nocturnos de acuerdo a la normatividad legalmente vigente, y me dice, mire, para que se preste este servicio debe ser con tal tarifa. Entonces, ¿hasta dónde nosotros continuamos contribuyendo a la corrupción que hay en nuestro Estado? Nosotros tenemos que comenzar a sacar la corrupción desde esta pequeña democracia que es la propiedad horizontal. Nosotros también en propiedad horizontal hacemos política. Sin darnos cuenta, no somos consecuentes de la política que estamos realizando en nuestra propiedad horizontal. Entonces, comencemos a sacar nuestra corrupción de nuestra propiedad horizontal, a cambiar un buen servicio por un valor agregado que de pronto como consecuencia me puede estar acarreando una sanción, ¿sí? Estar diciendo que contrato la prima de seguros con el asesor, con el consultor XYZ, porque me va a dar un valor agregado como puede ser una reestructuración de mi habeas data, una reestructuración de mi sistema de gestión, cuando realmente son programas que no cumplen los requisitos legales y sí me pueden acarrear una sanción onerosa ante una denuncia por incumplimiento en estas políticas, tanto el habeas data como el sistema de gestión. Yo veo con preocupación en mi rol de revisor fiscal y en todos los campos que hemos venido desarrollando con el IBET, con Sandra, a través del Consejo Técnico, la Cumbre Nacional de Propiedad Horizontal, cómo hemos venido permitiendo la permeabilización de nuestra propiedad horizontal, recibiendo estos mal denominados valores agregados o reinversión en el servicio. ¿Y por qué contribuimos con eso? Porque no, si yo fuera el prestador del servicio, si yo fuera el guarda, estoy dispuesto a que no me paguen la remuneración que yo merezco por ley como cualquier trabajador. Entonces, la invitación a reevaluar esto, a reevaluar los valores agregados, a exigir el cumplimiento de nuestra ley 675, que tiene tipificado en el numeral tercero, artículo 51, que es una obligación del administrador publicar las actas tanto de asamblea como de consejo de administración. Entonces, la invitación es a eso. Obviamente,
estas actas tienen que ser publicadas cumpliendo todos los protocolos de manejo de habeas data, de sistemas de gestión, etcétera, etcétera, y cumplir y recordar que las actas nosotros las debemos elaborar ciñéndonos a la norma técnica 3394 o a la GTC 185, que en eso Sandra es una experta. Entonces, dar la orientación y que en las actas no colocamos discusiones, sino plasmamos determinaciones. Determinaciones, correcto. Así es, Marta. Muchísimas gracias, Marta, por tu intervención, por tu gran... Bueno, señoras y señores, tengo que decirles que son exactamente las 12 del día. Yo tenía previsto 1:15, nos hemos ido a 2 horas. El tiempo se pasa y, como dicen por ahí, de este tema hay mucho para dialogar y conversar. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que participaron, a Lucero, a Marjorie, a Ángela, a Sandra, a Esteban, a Ricardo, a Marta, al señor Carlos, al señor Hernando, a María Clara, bueno, a todos los que están aquí, a Ana Bolena, a Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por esa participación y yo quiero darle aquí quiero que a ver, yo como propietaria quiero llegar a una conclusión y les voy a pedir eso sí el favor, tanto a Ángela, ¿sí? Desde su punto de vista como administradora, y a Sandra, que ella es consultora en propiedad horizontal y de gestión documental, que por favor en 2 minutos, en 1 minuto, nos digan qué podemos sacar nosotros de este conversatorio, ¿sí? ¿Qué podemos nosotros rescatar de este conversatorio? Por favor, niñas. ¿Quién se A ver, Ángela. Dale. Bueno, ¿qué podemos rescatar? Importantísimo, la capacitación continua de todos los actores de la PH. Muchas gracias, Ángela. Sandra. Listo, gracias. Que rescato también obviamente la capacitación, pero más allá de la capacitación también es un llamado a la unión y a la receptividad de todos los actores en la copropiedad y que tenemos el mismo fin, vivir bien, y aquellos que son externos, como los contratistas, pues trabajar en una copropiedad muy a gusto y de buena forma. Ok. Marjorie, tú como copropietaria, así cortico. Bueno, para rescatar, establecer sistemas de comunicación efectivos en la comunidad. Ok, gracias. Lucero. Lucero. Sí, igualmente la comunicación, que es importante para que el administrador y las personas que tengan conocimiento pues sea compartido, ¿no? Ok. Bueno, nuestro abogado Esteban Gómez, cortico, ¿qué rescatamos? Yo rescato todo lo que han dicho mis antecesoras y creo que sirve el ejemplo de la familia Chavarriaga, lo que decía la doctora Musuzu. Es claro, yo rescato el primer comentario que hice cuando comenzamos. No es cuánto te comprometes como copropietario, sino como propietario, tú ya estás comprometido desde el momento que estás en régimen de propiedad horizontal. Y la capacitación es absolutamente necesaria, permanente, continua, y sobre todo que la voluntad de cada propietario en el compromiso se vea reflejada en el conocimiento que se tenga de la ley de propiedad horizontal, de su reglamento de propiedad horizontal y del funcionamiento global de su copropiedad. Muchas gracias, Esteban. Bueno, Ricardo, quiero darte la oportunidad, pero cortico, Ricardo, cortico, ¿qué rescatamos? Si no me extiendo como Martica. Sí, si no se extiende como Martica. Cordialísimo saludo. No, lo que se debe rescatar precisamente de esta charla del día de hoy es la invitación y que se debe hacer de parte de los administradores y de parte de los actores de la propiedad horizontal para que invitemos a
todas las personas que habitan, a todos los usuarios de la propiedad horizontal, para que día a día nos capacitemos más y tengamos mayor conocimiento. Aprovechemos con estas tecnologías que todos nosotros, y hay una gran cantidad de personas que tienen un amplio conocimiento, han venido ofreciendo gratuitamente este conocimiento. Entonces yo los invito para que invitemos a todas estas personas y todos los días seamos más los que vivimos en propiedad horizontal, que tengamos un conocimiento amplio, y verás que así se acaban los conflictos y se acaban los problemas de la propiedad horizontal. Ok, Gracias. entonces invitas al conocimiento, a la ampliación del conocimiento. Bueno, listo. Y Marta, amiga, cortico, cortico. Ricardo se me extendió mucho. No, pues Elibet, que todas estas capacitaciones que reforzar, que las tomen a bien, que tomen lo que les sirve, que desechen lo que no, y éxitos para todos. Muchas gracias, Elibet, por esta participación. Gracias a ti, Marta. Bueno, mis queridos participantes, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Les deseo una buena tarde de sábado. Nos vemos dentro de 8 días. Estaremos con el señor Álvaro Beltrán. Los espero, por favor, socialicen. No nos quedemos con esta información. Tenemos comunidades y estamos justo hoy, o estuvimos justo hoy hablando de lo comprometido que puede llegar a ser el copropietario con su copropiedad, valga la redundancia. Socialicemos la información, no nos quedemos con ella. Y un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias, muy amable. Adiós. Bye.